SER Podcast. En Ibiza se encuentra la raza canina que puede envanecerse de la más antigua genealogía, los famosos podencos, descendientes de los perros de caza de los antiguos egipcios. Se les llama también perros fenicios, que con los cartagineses los introdujeron en la isla. Son proverbiales el fino instinto, la elegancia y la agilidad de estos animales. Me encanta este corte que hemos escuchado del Nodo de hace ya la polca, más viejo que la orilla del río, del año 1947, hablando de una realidad histórica, patrimonial, cultural del lugar en donde nos encontramos, la isla de Ibiza, ¿no? En este programa especial que estamos haciendo desde el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera. Y hablaba del podenco, ¿no? De ese perrete tan cariñoso y tan simpático que se utiliza en caza y en un montón de tareas más, y sobre todo pues el gran amigo, ¿no? del hombre, bueno, del ser humano, hay que decir ya en los últimos años, ya no hay que decirlo tenemos que cambiar el chip, claro que sí. Queríamos hablar un poco sobre el patrimonio de la isla con Lina Sansano. Lina Sansano es la técnica de patrimonio del Consell de Ibiza y directora además del Museo Etnográfico de este lugar. Lina, bienvenida a SER Historia. Bien hallados, gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por... ¿Te puedo tutear? Por favor. Sí, ¿no? Gracias a ti por la invitación, ¿no? Y como decía antes, hacer posible que este programa con Radio Ibiza se esté haciendo desde aquí. Mucha gente, estoy convencido de que muchísima gente de la que nos está escuchando se va a sorprender de la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico, artístico que tiene Ibiza. No nos vamos a engañar. Ibiza, yo nací en el año 70, yo crecí con el Ibiza Mix 1, Ibiza Mix 2, Ibiza Mix 3, pero todo eso, claro, es la cara B del LP, podríamos decirlo así, ¿no? La cara B. Hay una cara A que es la más, yo creo que es la más brillante, que es todo el patrimonio tan rico que tiene la isla. Sí, no solo un patrimonio material, que luego supongo que profundizarán más mis compañeras arqueólogas, que yo no lo soy antropóloga, y sobre todo un patrimonio muy rico de carácter inmaterial. Has hablado del podenco, es un perro muy familiar que sobre todo ayuda en la caza, ayuda a coger los animales sin matarlos, los entrega vivos al cazador. Ya se encarga el cazador de matarlos, sí, ¿no? Y luego has hablado de la música. La música es precisamente uno de los temas que más difícilmente se está conservando en la isla de Ibiza, sobre todo el tema de música canso redoblada, canso de porfedia, canso glusada. Pero es verdad que sobre los años 70, en una década que tú conoces, y que Ibiza fue cuando sufrió el drástico boom de la entrada de turismo, y esto provocó sobre todo en los jóvenes una desafección a la propia cultura, al propio origen y raíces. Pero en ese tiempo, a raíz, en todo el arco de Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares, se empezó a producir el tema de la nova cançó. Y aquí en Ibiza surgieron 3 personas que se unieron en ese momento y que formaron el grupo UC. Y tienen mucho valor. Precisamente este año han cumplido su 25 aniversario y se han vuelto a unir, que se habían un poquito separado, porque rescataron todas las letras del cancionero tradicional ibicenco. En ese momento, en los años 70, ya tuvieron muchos seguidores locales y también a nivel de Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña. Pero claro, ellos se fueron haciendo mayores, se quedó eso allí. Uno de ellos, que es el que se quedó más en Ibiza, sí que seguía actuando, pero en solitario, que es Joan Moreno. Pero luego, hace 15 años, surgieron otra vez otra tanda de jóvenes, encabezados por Joan Barbé y otros acompañantes, que formaron no un grupo, sino una congregación que se unen solo en caso de conciertos, que rescataron esas letras
y algunas veces, según ellos mismos han reconocido, sin interpretarlas bien, sin entenderlas bien, repitiéndolas, y con una nueva música, una nueva modalidad, un nuevo ritmo. Qué curioso. Y han conseguido captar la atención de los jóvenes de ahora, no solo los jóvenes, sino los medianos, los menos medianos, los mayores, y tanto si son de aquí como si son de fuera, e incluso extranjeros, que son resonados. Esto solo por poner un ejemplo de una pequeña parte del patrimonio inmaterial de Ibiza y Formentera. Claro, estamos de alguna forma, una de las excusas también, ¿no? de la razón por la que está Ser Historia aquí hoy en Ibiza es, bueno, acabamos de dejar atrás casi el 25 aniversario, ¿no? de esa concesión por parte de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, que ya nos está hablando de una riqueza, como decía ahora, extraordinaria. Yo durante 10 años estuve de director de revista de arqueología. La necrópolis de Puig des Molins la conocía bien, de algunos trabajos que algunos arqueólogos mandaban a la revista y los publicábamos, pero tengo que decir que nunca lo había conocido, ¿no? Pero desde el punto de vista patrimonial y también desde el punto de vista de la biodiversidad, que es también otro de los grandes ejes, ¿no? del patrimonio de Ibiza, bueno, es que nada que ver quizás con esa idea, ¿no? tan borrosa que se tiene quizás de puertas afuera, ¿no? Exacto. Luego supongo que mis compañeras te hablarán de la parte más arqueológica. Yo, como representante o trabajadora del Consell Insular, decir que desde hace años se está trabajando intensamente en la excavación y en la reapertura del Poblat Fenici de Sa Caleta, uno de los 4 puntales de la declaración. Esta restauración y preparación ya se ha preparado y estamos ahora ya trabajando en el día de la inauguración, que seguramente será a principios de abril. Y aparte de esto, la Posidonia también, que también tiene unos usos cotidianos y tradicionales, tanto medicinales, curativos y para aprovechamiento, por ejemplo, en la arquitectura tradicional, para las cubiertas de las casas, o incluso para servir de base en los corrales de animales. Claro, la pregunta que nos hacemos en muchas ocasiones es, tú empiezas a valorar el patrimonio, la importancia del patrimonio, si tú te lo crees. ¿Cómo toman los ibicencos su propia historia? Yo creo que tienen que estar muy orgullosos. Vamos, mira que yo soy de León, es la mejor ciudad que hay en España. Pero bueno, lo tengo que decir. Bueno, había un templo de Isis en León, un Iseion, pero no tenemos un poco más, ¿no? Un poco más de relación con Egipto y todos esos vínculos. A mí me parece una historia increíble. Es verdad que primero hay que creérselo, pero yo te diría que antes de creérselo hay que conocerlo. No se puede apreciar una cosa que no conoces. Y entonces yo tengo que decir que aquí las escuelas tienen que jugar un papel muy importante. Todas las escuelas de la isla suelen traernos tanto al museo arqueológico como al museo etnográfico y a otros puntos museísticos o centros de interpretación de la ciudad y de la isla, y es allí donde ayudamos al maestro, al profesor, a enseñar a los niños más jóvenes cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestro patrimonio. Además, tú como directora del Museo Etnográfico, claro, quizás la arqueología son piezas físicas relativamente frías, ¿no? Porque tienes que interpretar, tienes que leer un poco entre líneas lo que te cuentan, pero desde el punto de vista etnográfico es muchísimo más humano, casi me atrevería a decir, ¿no? Sí, tiene una trascendencia más intangible, pero yo diría que más profunda. Por una parte, los arqueólogos necesitan de esto que nosotros conformamos, pero nosotros tampoco seríamos nada sin la arqueología. De hecho, el año pasado, 2024, en el Museo Etnográfico, que cumplíamos nuestro 30 aniversario, hicimos una exposición sobre joyería tradicional de Ibiza,
y pudimos trabajar conjuntamente con el Museo Arqueológico, que fue muy, muy bonito. Hicimos una exposición sobre joyería tradicional, pero partiendo de las raíces fenicio-púnicas. El equipo de aquí del museo nos hizo su parte de documentación, que ahora está próxima a salir publicada en el catálogo correspondiente. Y claro, veíamos en la exposición las piezas físicas, materiales, pero luego nosotros también hacíamos la documentación de qué significado tenían todas esas piezas, qué es lo que eran para las personas, su simbolismo, qué representaban, su manera de transmisión, sobre todo cómo eran legadas de madres a hijas o de madres a hijos, dependiendo de qué pieza fuera, y sobre todo qué es lo que los amuletos, que son el origen de las grandes emprendadas de la indumentaria tradicional de Ibiza. En fin, tiene mucha conexión, total conexión, diría yo. Estaba pensando que qué bonito, ¿no? La idea de compartir un poco tu propia historia, que en definitiva no deja de ser la historia en muchas ocasiones de tu familia, porque esos fragmentos, esos vestidos, esas cosas vienen un poco, ¿no? Casi de generaciones atrás, y de pronto poder compartirlo y ponerlo en valor, ¿no? Sí que es cierto que esto ha sucedido en Ibiza, no solo en Ibiza, sino en cualquier lugar de España y también en cualquier lugar del mundo. Hasta los años 70 y 80 más o menos, pues no había leyes que protegieran este tipo de patrimonio, no solamente el físico en excavaciones arqueológicas, sino que no se ponía en valor. Pues tengo aquí esto que era mi abuelo, pues ahí se queda, ¿no? Hay un rastrillo y cosas así que luego se han vendido como baratijas sin darle el valor. Y qué importante es que todo eso ahora, pues no solamente por ley, sino también por el reconocimiento de la gente, se ponga en valor, ¿no? Efectivamente, y tengo que recordar que la UNESCO últimamente, porque ellos ya consideran que ya tienen muchas declaraciones hechas de la parte material, ahora están más por la labor de la declaración de valores inmateriales. Y en ello estamos trabajando desde el Consell, con ayuda del Govern Balear y del Ministerio. Ahora, por ejemplo, estamos metidos en la Declaración de la Cultura del Esparto, que es una declaración conjunta entre el Estado español y Marruecos. ¿Y qué futuro tiene? Seguro que esperemos sí, ¿no? Sí, se va a presentar este año y espero que llegue a buen puerto, porque realmente hay mucha cosa que explicar. Y aquí en Ibiza, que hemos sido la isla un poco que ha llevado las riendas del conjunto de las Islas Baleares, porque a pesar de que en Ibiza no se cultivaba, parece ser, no se sabe siempre todo, el esparto, pero sí que había muchos sitios como la Illa de S'Espartà, la Illa de S'Espardell, que de manera natural ya crecía el esparto y se iba con laúd o algún bote o esto a recoger cada año el esparto para hacer todo lo que se necesitaba para usos cotidianos, porque la espartería viene de tiempos prehistóricos también. No, desde luego. Me viene ahora una historia a la cabeza que he oído campanas y no sé dónde, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, las botas de Armstrong y de los astronautas que llegaron a la Luna, en el interior tenían partes de esparto que venían de aquí. No sé si era de la península o de Baleares, es que no recuerdo ahora, pero vamos, seguro que parte de los materiales que se utilizaron en esos trajes, la parte interior y tal, pues por la flexibilidad de los materiales y las propiedades que tiene, ¿no? El esparto es muy transpirable. Cuando en verano tienes tanto calor, usas unas zapatillas con suela de esparto y no sudas. Y bueno, y aquí en Ibiza, a diferencia de Mallorca y Menorca, que sí siempre han tenido industria de calzado de piel, aquí no existía, éramos como más pobres y se utilizaba espardeñas con suela de esparto. Luego la cubierta podía ser o de esparto, de lona o de pitra.
Todo el mundo por descubrir, ¿no? El patrimonio de Ibiza. En los últimos minutos hemos estado hablando con Lina Sansano, técnica de patrimonio del Consell de Ibiza y directora del Museo Etnográfico. Ahora hablaremos con otras compañeras arqueólogas para ahondar un poco más en la historia increíble de la arqueología de esta isla. Lina Sansano, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.